Sí, desde aquí. Bueno, yo después de presentarme y luego al terminar la conferencia, si le parece hay ocasión, pues si hay alguna pregunta. Sí, sí, mejor que haya preguntas. Sí, la duración media suele ser de una hora, alrededor de una hora, y luego ofrecemos un turno de preguntas Muy y bien. aquí. Sí, las que doy en Estados Unidos, las que llegan a hacer preguntas. Aquí van a soltar, en el caso de una pregunta,
a través de la plataforma Zoom, todos los viernes por la noche, que pueden seguir en nuestro canal de conferencias, además de otras actividades e iniciativas en defensa de la hispanidad, como enseñar español a filipinos de forma gratuita, formar asociaciones hispanistas en América, o el evento hispanista del año Hispanidad Cartagena. También hemos organizado el Día del Idioma Español en el Mundo, el 23 de abril, coordinando actividades presenciales en 25 ciudades de España y América, así como el evento en Santo Domingo de Silos, primeras jornadas históricas lingüísticas, el idioma español en el mundo. Para todo ello y con el fin de llegar al máximo número de personas y poder comunicarnos todos, tenemos página web, héroesdecavite.es, y canales abiertos en Twitter, Instagram, Zoom, Facebook, YouTube y grupo de WhatsApp al que podrán unirse a través del teléfono 620-484-089. En todas estas plataformas nos pueden buscar por el nombre de la asociación. Si están algunos de ustedes interesados en tener más información de la asociación, lo mejor es utilizar la página web, héroesdecavite.es, donde se puede ampliar todo tema de información de todas nuestras actividades. Es lo único que quería decir. Muchas gracias de nuevo por su presencia y espero que disfruten en esta conferencia de nuestra apasionante historia. Muchas gracias. Tiene la palabra el coronel secretario técnico del Museo del Ejército. Buenas tardes y bienvenidos al Museo del Ejército. En general, con su permiso, voy a proceder a la presentación del conferenciante. Nos acompaña hoy don Jorge Luis García Ruiz. Mi agradecimiento a los organizadores, al coronel, a todos los presentes, por darme la oportunidad de mostrarles mi trabajo. Espero que les guste y veremos luego al final, no vamos a levantar la liebre. Gracias también a Héroes de Cavite, me dieron esta oportunidad de empezar a mostrar mi trabajo, porque yo básicamente estaba haciendo el trabajo para los anglosajones. Los libros que tengo publicados están dedicados sobre todo al mundo anglosajón, que es donde estoy radicado ahora mismo y donde trabajo. Entonces, muchas gracias a todos. Vamos a empezar a cambiar un poquito el tema con lo que es Texas, porque cuando yo llegué allí, lo que yo creo es que tenemos cambiado un poco el concepto de lo que es Norteamérica. Desde España tenemos un concepto que viene influenciado por las películas de Hollywood. Entonces, cuando uno llega allí se da cuenta de que todo cambia en gran manera. Tenemos el concepto de que Texas, pues es un desierto, ¿verdad? Hace mucho calor y tenemos el concepto de que es un desierto, pero Texas realmente lo que es una selva. Uno cuando llega a San Antonio, llega en el avión, que es lo que me pasó a mí. Llegué en 2014 allí y yo pensaba que el piloto pues se había equivocado de aeropuerto o había pasado algo, porque desde el avión se veía todo verde.
Entonces, ya de entrada, si no conoces aquello, cuando estás leyendo una de esas crónicas históricas de hace 200 o 300 años, pues tu imaginación está creando una realidad que no es de acuerdo a lo que se encuentra uno sobre el territorio. Entonces, en muchas de las crónicas nos vienen y nos dicen, pues los frailes o los militares que estuvieron por allí, nos dicen, pues los indios nos atacaban y se escondían en el monte, porque el monte era muy espeso. Y uno desde aquí, cuando lee aquello, dice, un monte en Texas, esto no concuerda. Pues bueno, cuando llegas allí sí que concuerda. Porque cuando se esconden en el monte se refieren al bosque, ¿no? Y el bosque es impenetrable. Y es impenetrable para la infantería, mucho más para los dragones que iban a caballo. Entonces esto era una emboscada tras emboscada. Como ven, pues lo que se ve ahí al fondo, las fotos la verdad es que nunca hacen honor a la realidad. Y este es el tipo de vegetación que uno se encuentra en Texas. Ahora mismo dicen que Texas tiene un 5% de desiertos. Es cierto, pero esto no sucedía en la época en la que los españoles estuvieron por allí. Esto viene dado porque en el momento en que España sale de allí hay una invasión de centroeuropeos que acaba absolutamente con toda la naturaleza. Texas estaba lleno de unos árboles grandísimos. El modo de construir español es adobe y piedra, el modo de construir centroeuropeo es madera. Entonces cortan absolutamente todos los bosques de Texas, acaban con toda la... Y luego, por otra parte, pues traen otro modelo de economía. La economía española estaba basada en la ganadería. La economía que traen ellos pues está basada en el algodón y en otro tipo de cultivos que requieren campo y requieren mano de obra. Luego, si tenemos tiempo, hablaremos del tipo de mano de obra que llevaron ellos. Y bueno, después de que se fue España de allí, pues el 5% de desierto tampoco era un desierto, pero en base a una ganadería extensiva que hicieron los mexicanos una vez independizados, pues lo convirtieron en desierto. Incluso lo que ocurre es que, bueno, cuando esto se enlaza con esas películas de Hollywood que nos enseñan Texas, realmente esas películas están rodadas en Arizona o en el Nuevo México, que tiene un paisaje totalmente distinto. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de mi trabajo en cuanto a los libros de... Vamos a ver. Tenemos un pequeño problema técnico esperemos, crucemos los dedos que todo funcione bien. Bueno, lo que tienen aquí, en primer lugar, es el San Antonio de Valero, la misión de San Antonio de Valero. En muchos casos, cuando yo esto lo presento en Estados Unidos, pues tengo que aclarar que es el Álamo, porque ni ellos mismos saben que antes de ser el Álamo, donde tuvo lugar la famosa batalla, pues esto era una misión española. Entonces hay que aclarárselo. Entonces lo que ven aquí, esta es la iglesia de la misión de San Antonio de Valero. Es el único edificio que queda de la misión de San Antonio de Valero y no está completo. El edificio español llegaba hasta la mitad. Entonces, cuando tiene lugar la batalla del Álamo, la misión lo poco que quedaba de la misión queda prácticamente destruido, se hace cargo el ejército de los Estados Unidos y la iglesia la convierte en almacén. Entonces le añade una segunda planta y le añade esta portada, que vemos aquí arriba, que es la típica portada que tienen los edificios del siglo XIX de los Estados Unidos, de un almacén, una tienda, de lo que sea. Como ven, pues en la tradición española, pues las iglesias siempre tenían torres con campanarios. Entonces, a ambos lados deberían estar las torres con campanarios. Como quedaron destruidas, esta zona de la misión de San Antonio de Valero nunca se reconstruyó y se reconstruyó como un almacén. Esto ahora lo han puesto como patrimonio de la humanidad, pero realmente no es patrimonio de la humanidad porque no está defendiendo lo que es la misión española de San Antonio de Valero.
únicamente porque allí tuvo lugar la batalla del Álamo, que seguro que ustedes pues conocen bastante de ella. Bueno, los libros que yo he reproducido, lo que he hecho ha sido una transcripción perfecta. Con perfecta no quiere decir que mi trabajo sea perfecto, lo que quiere decir es que se ha reproducido hasta la última coma existente en estos documentos. Son documentos que solo están en la Archidiócesis de San Antonio. De otros documentos de la época española, pues hay diversas copias. Se hacía una copia, en aquel momento no había fotocopiadoras, lo que había era escribanos. Entonces se hacían diversas copias de cada documento, una se mandaba al archivo de Indias, otra se quedaba en el archivo de México y alguna más se repartía por ahí. Entonces la cantidad de documentos que tenemos de la época española es inmensa. Entonces la teoría que hay es que casi no hay documentos, pero es todo lo contrario. Es inmenso lo que hay. Aquí lo que ven es una foto del libro original, y algunas páginas como esta que ven aquí, pues es una auténtica obra de arte. Esto es una joya que tiene su portadita de cuero natural, ¿verdad? Y se encuentra en este estado. Estos son documentos que se terminaron de escribir hace más de 200 años y desde entonces pues estuvieron guardados quién sabe dónde, a lo mejor en un desván. Les afectó el agua y ahora mismo pues están en un estado tan delicado que el archivo de la Archidiócesis está haciendo un trabajo buenísimo con ellos, pero ya los documentos tienen un estado. Y esto es un vegetal. O sea, hoy en día tendremos los papeles que se fabrican hoy en día durarán muchos más años de los que duraban en aquel momento. Entonces es un documento que está a punto de perderse y había que hacer una transcripción para que la gente pudiese consultarlo, porque el documento no se admite la consulta. Imagínense, esto es un registro de los bautizados, enterrados y de los matrimonios en la misión durante su funcionamiento. En teoría es un documento público que pueden consultar los descendientes de estas personas, pero imagínense 2.000, 3.000 personas al año tocando estos documentos, pues desaparecerían rápidamente. En muchos casos pues ha habido que hacer un trabajo bien difícil para recuperar algunos de los registros, porque eran inleíbles. Lo que tenemos aquí parece fuego, pero no es fuego, este es agua. Perdón. Entonces el agua borra, es tinta, la tinta se hace, como saben, con un pigmento disuelto en agua, y el agua lo que hace es borrar ese pigmento y acumularlo en la parte media de la página, con lo cual la parte de arriba no se puede leer porque está borrado y la parte del medio no se puede leer porque está cargada de la tinta que ha salido de arriba. Este es el estado, por ejemplo, del libro de entierros, pues incluso faltan partes de las páginas y pues esto es lo que se encuentra uno dentro del libro. Hay 5.000 registros en total en los 3 libros. Algunos de ellos tienen buena caligrafía, se pueden leer, los puede leer cualquiera, pero hay otros que son prácticamente imposibles, ¿no? Después de la misión de San Antonio de Valero, entró a funcionar la catedral. Entonces en la catedral estaba a cargo de un cura, y el cura pues muchas veces venía bien preparado y venía pues hablando latín. Y entonces los documentos que tenemos, los registros que tenemos en la catedral, que no están en estos libros, están escritos en latín. En cambio estos están escritos por los frailes. Entonces los frailes iban con bastante menos preparación. Ellos sobre todo la preparación que llevaban era de hablar las lenguas indígenas de los indios a los que iban a convertir, pero ni mucho menos necesitaban latín. Entonces, aquí lo que ocurre en este registro, por ejemplo, pues es que la tinta de la parte de la cara de abajo ha pasado a la cara de arriba y hace bastante difícil la lectura. Como les dije, esta es una página que es una auténtica obra de arte, y yo lo que he hecho en estos libros pues es no en todas las páginas, evidentemente, pero en las páginas más representativas lo que he puesto es la copia del documento original en un lado y luego la transcripción exacta de lo que dice el documento, respetando en lo posible pues tamaños, separaciones. En el libro se recogen incluso los errores ortográficos, porque este tipo de investigación no solo es para los historiadores, es también para genealogistas, para lingüistas, y para eso se requiere que el documento esté transcrito de la forma correcta. En el fondo pues tenemos estos son 3 tomos. Hay un tomo dedicado
lo que he hecho es reflejar exactamente los documentos. El original son 3 tomos, lo que yo tengo son 3 tomos. Uno dedicado a los bautismos, que recoge todos los bautizados en esa misión durante 80 años. Los entierros y los matrimonios. No solo de los indios que viven en la misión, porque entre 1718, momento en que se funda San Antonio, y se funda por la expedición de Martín de Alarcón, un grupo de soldados de Cuera que llega hasta San Antonio y funda la ciudad, hasta 1731, en que se construye una iglesia en la ya ciudad, para aquel momento ya era una ciudad, de San Antonio, se construye una iglesia dedicada a los soldados y a los españoles. Entre 1718 y 1731 aquí están incluidos los bautismos, matrimonios y enterramientos de los militares españoles en San Antonio. Yo lo que he hecho, porque es muy sencillo, pues el hacer la transcripción. No es nada sencillo, pero es una transcripción, no requiere ningún trabajo intelectual de llegar a una síntesis, a unas conclusiones, pero lo que sí he hecho ha sido hacer una base de datos con todos los datos incluidos en los 5.000 registros de todas las personas existentes ahí. Y entonces esto lo que permite es llegar a unas conclusiones, y las conclusiones que yo tengo ahora mismo, que no están publicadas, que luego les hablaré del proyecto en el que estoy trabajando ahora, que seguro que les va a interesar mucho. Cuando acabe ese proyecto, pues lo que haré será un libro análisis de estos 3 libros de la misión de San Antonio de Valero, en el que se reflejarán todas estas conclusiones. Y esto va a cambiar la narrativa, totalmente. La narrativa que establecieron los norteamericanos sobre la historia de San Antonio de Valero, que yo no entiendo por qué no la estamos explicando los historiadores españoles y la están explicando los historiadores norteamericanos, con lo cual lo explican a su manera. Han construido una historia distinta totalmente a la realidad, y gracias a esta base de datos, por ejemplo, una de las cuestiones que hay, nosotros siempre hemos pensado pues, que los frailes iban allí, abrían la misión y esto funcionaba como un bar, ¿no? Los clientes pasaban por delante de la puerta y admitían a los indios, los bautizaban, ¿no? Ese es el concepto que tenemos. No, lo que nos dice esto es que lo que había ahí eran familias completas, y familias completas que vivieron en la misión durante 80 años, que han pasado 3 o 4 generaciones, y esto cambia totalmente la narrativa. Estamos pensando en que no estamos pensando, nos han hecho pensar que las misiones eran una forma de esclavizar a los indios, ya saben, las conversiones forzadas, todo esto, y lo que realmente había era que los indios pedían el establecimiento de la misión. Ellos mismos lo pedían, se lo pedían a los religiosos, y lo hacían con la ayuda de los militares. No es una imposición de ninguna de las maneras. Las conclusiones llegan mucho más allá, pero no les voy a aburrir mucho con esto. Vamos a hacerles una presentación. Bueno, ¿por qué los indios querrían vivir en una misión? Es muy sencillo, porque en América había indios de 2 tipos. Había indios pacíficos y teníamos indios agresivos. Entonces, principalmente apaches y comanches, pero sobre todo apaches, practicaban una economía de saqueo de los españoles cuando ya estaban allí, pero también de otras tribus indígenas. Otras tribus indígenas que plantaban su maíz, que recolectaban pues, los higos chumbos, y lo que hacían los apaches, pues de vez en cuando venían y les quitaban todo lo que habían conseguido. Y se lo quitaban además pues, muchas veces matándoles. Y estos indios pacíficos lo que necesitaban era protección. Y entonces lo pedían a las autoridades españolas. Y aparte de protección, lo que necesitaban era un aporte de alimentación continuo y diverso. Porque lo que estos indios tenían, pues es que un día se llenaban a chumberas, bueno, no un día, durante 15 días comían higos chumbos, y se comían los nopales, que son las plantas, los cactus y durante 15 días, que era la temporada de encontrar los frutos maduros, pues solo comían eso. Otra vez venía la migración de los búfalos y durante un mes solo comían carne de búfalo. Otra vez recolectaban lo que fuese. Claro, esto está bien,
Pero cuando hay sequía, y cuando hay una sequía de meses, pues el aporte de comida cae en picado. Y entonces vienen las hambrunas y se pasa mucha hambre. Y lo que les trajeron los frailes y lo que les trajeron los españoles, pues fue una diversificación en base a animales. Animales a otro tipo de frutos, pero sobre todo animales. Y lo que tenemos aquí es un monumento del que yo solo les he traído la parte de abajo. No sé cuánto tiempo durará este monumento, porque ya saben que están en un plan de derribarlo todo. Este monumento está dentro de la Catedral de Santa Fe, en el Nuevo México. Y este monumento me pareció muy interesante porque lo que es una condensación de todo lo que España aportó al Nuevo Mundo. Y si nos centramos en los animales, pues tenemos evidentemente la vaca, el cerdo. Todo esto no estaba allí y en algunos lenguajes de los indios, por ejemplo en Caddo, qué curioso que al caballo se le llama caballo y a la vaca se le llama vaca. Entonces ellos no conocían la existencia de estos animales, lo conocieron gracias a los españoles y los españoles les enseñaron el nombre de estos animales. Claro, cuando tú crías animales, pues también está la oveja, está el burro, está las cabras, pues ahí encima tienen una guitarra, tienen libros, todo esto es lo que se aportó. Cuando tú empiezas a hacer crecer animales y haces crecer también el trigo, por ejemplo, y los frailes hicieron otra cosa muy buena, porque el maíz es conocido en toda América Me voy a centrar sobre todo en la parte que yo he estudiado, que es Norteamérica. En partes del sur de Sudamérica tienen otros productos. Entonces, el sitio donde se genera el maíz es en una zona cercana a Cuernavaca, en el estado mexicano de Morelos, y a partir de ahí, en época prehistórica, va pasando hacia el norte. Prácticamente todos los indios cultivaban maíz, pero es un maíz silvestre que les daba unos 50 granos por semilla. Lo que hacen los frailes cuando llegan, pues es que hacen selección de granos, hacen injertos y consiguen que ese maíz dé 300 granos por semilla. Entonces lo que están dándoles a los indios es no solo protección, sino también una alimentación mucho más rica y diversa. Y esto pues hace que se pase de una expectativa de vida de 30 y... ¿cuántos? A 40 y tantos años. Entonces se les está aportando mucho a los indios. Lo que les traigo aquí es la foto. Esta es una maqueta muy bonita que tienen en la misión de San José. En la zona de San Antonio tenemos 5 misiones. El Álamo, de la que ya les he dicho que queda solamente la parte de abajo de los muros, pero la misión de San José es una maravilla y está absolutamente completa. Aparte luego, para mí era muy difícil hacerles una foto de la misión completa para explicarles y entonces la maqueta viene muy bien. Lo que les trae es protección, como vemos lo que vemos aquí es un muro. Bueno, el presidio en San Antonio no tenía muro de protección, porque cuando llegan los soldados allí, están en una zona pacífica, no necesitan el muro. El muro nunca se llegó a construir en la misión. En cambio, las misiones sí, porque las misiones eran atacadas por los apaches. Entonces lo que construyen es un muro, todo alrededor. ¿Por qué es tan grande en el interior? Porque por las noches necesitan guarecer a las vacas, guarecer al ganado dentro, porque los apaches atacaban de noche. Lo que se ve aquí, alrededor, pues son las casas de los indios. Y son las casas también. A mí lo que me ha pasado allí, muchos me han dicho, ay, pobres indios, es que les tenían viviendo en unos chamizos. No, pues mire, si usted se pasa por la España profunda, en aquellos momentos los españoles vivían en igual, vivían en el mismo tipo de casas. Claro, uno se fija en el Palacio de Aranjuez y dice, qué bonito, qué bien vivían los españoles. No se confundan, no es lo mismo el rey que el resto de los españoles. Y una de estas casas, pues también vivía el soldado mayordomo, que vivía dentro de la misión con su familia. O sea, no había distinciones. Los indios necesitaban techo, sobre todo porque cuando atacaban, y techo bien hecho, porque cuando atacaban los apaches lo primero que hacían eran quemar los techos de paja de todas las casas donde vivían. Entonces necesitaban protección. ¿Y quién construía esto? Pues todo esto lo tenían que construir los indios.
Claro, es que me dicen, no hombre, los indios estaban esclavizados en las misiones. Los frailes los ponían a trabajar para que construyesen la misión. Mire, el fraile tenía 60, 70, 80 años y había un fraile y un soldado mayordomo protegiendo al fraile. Ellos no van a construir la misión. La misión la construyen los indios para su propia protección. ¿Me entienden? O sea, esto cambia totalmente la narrativa que tenemos hasta ahora. ¿Que los indios tenían que trabajar? Por supuesto. Igual que cualquier español. Trabajaban de sol a sol y se ganaban la comida. Eso no es esclavismo. Eso es como se funcionaba hace 300 años en cualquier parte. Esta parte de aquí es el granero. Otra cosa que traen los indios eran nómadas y iban con una cesta cargados con lo que podían. No tenían caballos en un inicio, luego ya se los robaron a los españoles. No tenían caballos y entonces en muchos casos, en las expediciones de 1689-90, en la zona de los Carancaguas, que es la zona de la costa, lo que utilizaban eran perros para el transporte. Entonces los perros los cargaban con lo que tuviesen a mano y cuando tenían que moverse de un sitio a otro, los perros eran los que llevaban la poca comida. Al ser nómadas, tú puedes llevar la carga de comida que necesites para 2 o 3 días. Los que le traen los frailes es el concepto de acumulación. Haces un granero y acumulas comida para cuando viene la escasez. Entonces el granero estaba mucho más protegido que el resto. Cuando atacaban los apaches no podían quemar el granero porque, claro, morían de hambre. Y finalmente, que no era lo primordial, lo que se construía era la iglesia. Y entonces en el caso de la misión de San Antonio de Valero tuvieron una iglesia pobre y luego se intentó construir la iglesia nueva, que es la que conocemos, pero no se terminó nunca. No se pudo terminar nunca. Una vez que pusieron las cúpulas se les vino... Perdón, estoy todo el rato tocando. Una vez que pusieron las cúpulas se les vino abajo y ya no tuvieron posibilidades de reconstruirla porque ya en 1750 la misión iba de capa caída y no tenían mano de obra para poder terminarla. Entonces nunca fue la prioridad el convertir a los indios. Sí, por supuesto que era la misión de los frailes, ¿verdad? Pero nunca fue la prioridad. Y esto es importante porque esto cambia totalmente la narrativa que nos han impuesto los norteamericanos sobre las misiones españolas. Protección y alimentación. Esa era la base. ¿Dónde se ponían los presidios? En este caso, este es el famoso presidio de Sant Sabà, en la localidad de Menard, hoy al norte de pasado Fredericksburg, un sitio bonito. Que era una misión que se dedicó a los apaches. Los apaches nunca se quisieron poner en misiones, no tenía futuro esta misión. Pero fue atacada por los comanches, por una triquiñuela de los apaches, y entonces allí mataron a los 2 frailes que había y al soldado que les protegía. El presidio, como vemos, está arriba del todo. Y esta pintura reproduce más o menos fielmente lo que es hay que estar allí para verlo. Y el territorio era más plano que lo que se ve aquí, ¿vale? Porque se ve arriba como en una colina el presidio y luego abajo la misión, pero esto es para conseguir un efecto en la pintura de poder hacer una descripción, pero si uno llega allí, pues está más o menos plano. Entonces, cuando queremos visualizar lo que está pasando, o sea, hay que estar en el sitio. Desde aquí es muy difícil, por mucho que leamos documentos desde aquí, ponerlos en el territorio. Y eso yo creo que muchos de los de aquí como militares pues sabrán de qué estoy hablando, ¿verdad? No es lo mismo cómo te cuentan un sitio a cómo luego te lo encuentras en la realidad. Bueno, desde allí hasta aquí, hasta la misión, y esta es una misión que estaba cerca del presidio por protección, esta estaba como a media legua, estamos hablando de unos 3-4 kilómetros. ¿Por qué estaban tan lejos? Por decisión de los frailes. Los frailes no querían que los soldados estuviesen cerca de las misiones, y esto es algo que se repite por sistema en todas las misiones, para que no molestasen, esa es la explicación, a las mujeres de los indios. O sea,
lo que los frailes querían, estaban protegiendo a los indios. Esto cambia la narrativa con eso de si no venís a misa os azotamos y bla, bla, bla. Esto lo cambia totalmente. Lo que ven aquí es un documento, debajo es un documento que refleja la expedición de 1689 de Fray Damián de Massanet, que va a fundar las misiones al este de Texas. Y entonces en ese documento es donde se especifica todo lo que yo les estoy diciendo aquí acerca de las misiones. Fray Alonso de León, que era el capitán de los soldados que iban acompañando a esa expedición a fundar las 5 misiones que se fundaron en el este de Texas, insistió por activa y por pasiva de dejar muchos más soldados en cada misión para protección de los frailes. Y Fray Damián de Massanet, que tenía un carácter bastante fuerte, pues le hizo frente con esta excusa y pues se quedó un soldado en cada misión. De todas maneras, esto es algo que se repite en todo el sistema misional español. Ya fuese en el sur, en Norteamérica o fuese en las Filipinas, allí solo había un soldado. ¿Qué les quiero decir con esto? En la misión de San Antonio de Valero, a lo largo de sus 80 años de funcionamiento, hubo de media entre 300 y 400 indios, de todo tipo, familias completas, hombres, mujeres, niños, y había a su cargo uno, como era una misión grande, había 2 frailes y había un soldado mayordomo. El soldado mayordomo pues se encargaba de cubrir esta distancia, ¿verdad?, de cubrir esa distancia con las necesidades que tuviese la misión para informar al presidio, al capitán del presidio, para adiestrar un poco a los indios en la defensa de la misión, para todas estas cosas. Pero el soldado mayordomo no tocaba un pelo de los indios, porque además estaba prohibido desde abajo hasta arriba. Y hasta arriba quiero decir, el rey daba la orden y eso era una orden que se cumplía. Los soldados no tocaban a los indios. Eso está en multitud de documentos. Pero hasta el aburrimiento, o sea, no estamos hablando, estamos hasta una montaña de documentos. Claro, cuando queremos esconder la verdad, lo que decimos es que no hay documentos. Oiga, los hay, claro que los hay. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Este es el documento de fundación de la misión de San Antonio de Valero, que primero se fundó en el Río Grande, a unos 300 kilómetros de distancia, en el año 1700. Y entonces esta misión se dedica a los indios jarames, papanacas, payuguán y siaguán. Son 4 naciones. Digo naciones, ahora la palabra esta quizás sea un poco grande, ¿no? Pero en aquel momento naciones significaba prácticamente o familias o todos los que pertenecían a un clan. A eso los frailes llamaban naciones. Las naciones, quitando la apache y la comanche, nunca pasaron de 100 individuos. Yo entiendo que esos 100 individuos pueden ser guerreros máximo, a los que a lo mejor habría que añadir mujeres y niños, pues nos vamos a las 300 personas. Eso es lo máximo. Había casos en los que las naciones pues tenían 10 personas y nos referimos a una familia nada más. Luego explicaré el porqué de todo esto. Bueno, hay 4 naciones, 4 tribus dentro de esta misión. Lo que hacen los frailes es lo siguiente. Le dan a cada uno de los jefes de esa nación, le dan un cargo. A uno le dan el cargo de alcalde, a otro le dan el cargo de gobernador, primer regidor y segundo regidor. De esa forma los tenían contentos y nadie se ponía, ¿y por qué le has dado a mi vecino más que a mí? Todo esto. También tenían, evidentemente, alcaldes, pero eso que vemos ahí, por ejemplo, es que tenían un síndico. Seguimos con documentos. Todos estos documentos que les estoy mostrando están en los documentos originales. También tenían un fiscal. Las labores del fiscal, por ejemplo, ¿cuál podían ser? Pues podían ser encargarse de que los niños fuesen a la escuela. Y tenían un alguacil. Pues el alguacil ya sabemos lo que significa, ¿no? Tenían su propia policía. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los indios funcionaban como un pueblo. Ellos pedían la instalación de la misión, les protegía, como les he dicho, y el funcionamiento que tenían dentro era del pueblo. Ellos mismos se gobernaban y tenían su propia policía. Entonces, si había que castigar a alguien, se castigaban ellos mismos. Esto no tiene nada que ver con aquello de, los frailes están esclavizando a los indios en las misiones. Y esto es un sistema que se repite en todas las misiones españolas.
En la provincia del Nuevo León, al norte de México, hoy en día la capital es Monterrey, en la provincia de la Nueva Vizcaya, que está justo al lado. La provincia de la Nueva Vizcaya, que se llamaba Reino de Nueva Vizcaya, están registradas en el año 1750, están registrados 300 pueblos de indios. Algunos de ellos eran misiones, otros simplemente eran pueblos y otros visitas. No había tantos frailes, y estoy hablando solo de una provincia, imagínense todo México, todo el norte. No había tantos frailes. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que a un fraile le asignaban una misión y ese fraile se iba de visita por 4 o 5 misiones alrededor. Si el fraile supuestamente está esclavizando a los indios y no está, o es una visita, igual que las que había aquí, si aquí en los pueblos de España, cuando el cura atiende su parroquia, pero luego hay pueblos en los que viven 3 o 4 personas, el padre ¿qué hace? Pues va allí una vez a la semana, da misa, les pregunta si están bien y hasta la semana siguiente o hasta el mes siguiente. Si no está ahí, ¿cómo los va a esclavizar? O sea, el funcionamiento que tenían pues era el mismo que en España. No era ni mucho menos ni diferente ni era esclavizatorio. Yo no sé si necesitan más pruebas todo esto. Bueno, en los documentos también aparecen, imagínense que tenemos 5.000 registros en total. Ahora es fácil sacarlo. Aparece la palabra esclavo 2 veces. O sea, solo hay 2 esclavos referenciados en los documentos. Y no tienen que ver con la misión, son gente que vive fuera de la misión. Entonces tenemos ahí a Juana María de Abonsa, que era esclava de Josef Antonio Rodríguez, que está haciendo la función de madrina. ¿Cómo una esclava puede hacer una función de madrina? Y esto la Iglesia se lo tomó muy en serio, la función de los padrinos en los bautizos, porque son los que se tenían que hacer cargo de la educación espiritual del bautizado si los padres morían. No estamos hablando de la Iglesia actual, estamos hablando de la Iglesia del siglo XVII y del XVIII. Y estas cosas se las tomaban muy en serio. Si la esclava no tiene libertad, ¿cómo va a hacer de madrina? Pues es evidentemente que el concepto que tenemos de esclavo, ahora cuando pensamos en esclavo se nos mete Hollywood y entendemos como esclavo la de las plantaciones de los negritos en la Luisiana. Pues olvidémonos de esa imagen no existe en el Imperio Español. Alguien, yo no, pero alguien tendrá que estudiar el tema de la esclavitud en el Imperio Español, porque me da a mí que es muy distinto a como el que practicaron en otros imperios, en el francés o en el inglés. El que tienen abajo pues es la segunda, un mulato libre que se casa con una mulata esclava. La esclava le pide permiso a su ama para casarse y se lo da y se casa con un mulato libre. Entonces, claro, el documento no me lo especifica, yo no lo sé, pero a mí se me surge la pregunta, ¿la mulata pasa a ser libre? ¿El mulato libre pasa a ser esclavo? No lo creo. O sea, todo esto requiere un repensamiento, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso del presidio de San Antonio de Béjar, un mulato, se supone, y nos dicen que todos eran esclavos, de 38 años, que su oficio es sastre. Oiga, pues, no está mal, ¿no? El sastre era un obrero muy cualificado. No estamos hablando del que hace los ladrillos de adobe, estamos hablando de sastre. Y en aquel momento hacer el uniforme de un soldado de cuera pues era mucho más complicado que hacer un trajecito hoy en día. Y está casado con una española. Bueno, hay algunos errores por ahí. Blas Menchaca, en el de abajo, era un español. María Gómez Collota, su edad 38 años. Collota quiere decir, es una especie de clasificación que había con las castas, que igual les doy, si tengo tiempo les doy un repaso en un momento. Bueno, supuestamente a ser Collota es mestiza, pero resulta que esta señora pues tenía un sirviente, Juan Antonio Jiménez, español, natural de este valle, su edad 40 años, soltero. Su oficio es sobrestante de labor. Y entonces dice que es un sirviente de esta señora, o sea, un español sirviente de una mestiza.
Aquí todo esto no cuadra y el documento no engaña. Entonces, que no nos vengan engañando desde otros países, intentando contarnos nuestra historia porque es muy distinta, ¿verdad? Esto a mí me lo dicen mucho cuando presento diversas cosas y me dicen, no, pero es que en las misiones tenían un palo en el que castigaban a los indios. Bueno, el palo que había pues es un rollo o una pica. Es que todos los países, todas las culturas, todas las civilizaciones necesitan un sistema punitivo. Para el que se porta mal, castigarle. Ahora mismo en Estados Unidos tienen pena de muerte. ¿Catalogamos al país de acuerdo a su sistema punitivo? En aquel momento la picota se utilizaba para atar ahí y hacer escarnio público del que había robado, del que había hecho cualquier cosa. No quiere decir que en la picota se fuese a azotar a nadie. A veces sí, y a veces incluso hasta se los mataba ahí, si la pena era de muerte. Si no era de muerte, pues lo que se le hacía es tenerle atado ahí durante un día y que todo el pueblo lo viese. Acerca del genocidio cultural. Ahora nos hablan de genocidio cultural y son dos palabras que hay que saber lo que significan, porque genocidio tiene que ver con matar a gente. Y si es cultural, no estar matando gente, ¿verdad? Lo que se trata con esto es de utilizar la palabra genocidio porque suena muy grande. Genocidio. Y lo utilizan para muchas cosas. Bueno, genocidio es cargarse a un determinado grupo social de forma sistemática y premeditada. Punto. No lo añadan a cultural. Porque lo que hicieron los españoles con los indios y lo que los mismos indios hacían era aculturación. Para eso tenemos una palabra que lo define perfectamente. Y entonces era, en teoría, cambiar su cultura por la cultura española. Pero ¿qué ocurre? Que en muchos de los registros lo que se hacía es que se registraba. En el momento del bautizo, el indio recibía un nombre español. Lo aceptaba. Y en el registro lo que se ponía es el nombre que esa persona tenía antes en su nación. E incluso los frailes reflejan el nombre de la nación. Entonces aquí tenemos a una muchacha como de 9 años llamada Apajova, a quien puse por nombre Marta, hija de padres gentiles, difuntos, de nación Aujuyap. Si hoy en día conocemos todas estas naciones, nombres de naciones, es porque los frailes las pusieron en un papel. Entonces, de borrado, de genocidio cultural de los indígenas, nada. Padres gentiles. Gentiles significa... bueno, esto se lo voy a explicar en la siguiente. Voy rapidito con esto porque luego les quiero hablar de lo que es algo más dedicado a los militares. Seguro que les va a gustar más. Bueno, lo que tienen ahí es el documento español, en uno de los que aparece en los libros. Dice, hijo de gentiles. Gentiles quiere decir que no estaban bautizados todavía. Entonces, qué curioso que la palabra gentil ha pasado a usarse en época moderna como algo bueno. Qué gentil, qué amable. Bueno, el mismo documento en los franceses de la Luisiana los califica como salvajes. Y además dice que pertenecen a alguien. Entonces el sistema misional español y francés ya varía, ¿verdad? Ya es distinto. Entonces este es el bautismo de María-Louise Bertrand en Nachitoches, que es el primer pueblo que está, según se pasa la antigua frontera entre Texas y la Luisiana. Nombres de las tribus. ¿Qué ocurre? Que cada fraile pues escribía el nombre según le sonaba. Entonces tenemos muchos muy parecidos. Pacuachea, Pacuachi, Pacuache, Tlacuachi. ¿Qué han hecho los norteamericanos? Han dicho, cada nombre es una nación. Cada nación tiene miles de indios. Entonces, los españoles aquí se cargaron a millones de indios. Vamos a ver. Esto es una transcripción. Cada fraile escribe el nombre de distinta manera según lo oye. Pero estamos hablando de la misma. Y luego tenemos documentos soporte en otros aspectos que nos hablan de que había como les he dicho, un máximo de entre 30 y 100 indios en cada nación. ¿Qué nos aportan también estos documentos? Pues como que ven aquí, hay muchos datos interesantísimos de la historia. Y entonces tenemos aquí
acabóse por diciembre el sarampión. No es un sencillo registro de personas y de datos. Nos van dando datos que van conformando la historia de cómo era esa parte de la España americana. Este es un tema complicado. En el libro de entierros, pues están los registros de los entierros. Hay muchos que vienen de las epidemias. Es la primera causa de muerte en las Américas. Pero la segunda causa de muerte en las Américas era ser muerto por otro indígena. No era ser muerto por los españoles. Los mataba otro indígena, sobre todo los apaches. Entonces, cada vez que los indios españoles se ponían un pie fuera, pues se los cargaban. Y se cargaban a los indios, se cargaban a los españoles. Si te mataba a alguien, pues sería otro indígena. En 24 días, su cuerpo como un cuarto. Lo mismo, estos son registros del libro de entierros que vienen a decir lo mismo, que los indios salían de la misión y eran muertos. En cuanto al tema de las castas, pues saben que es un tema que se nos achaca continuamente, ¿verdad?, a los españoles. Las castas. Los españoles establecieron un sistema de castas en las Américas, un ignominioso sistema de castas. Sistema de castas. Bueno, pues las castas. Y luego nos muestran estas pinturas que todos conocen, ¿no?, de la mezcla entre españoles, indígenas y los nombres que alguien cree que se le dieron. Bueno, pues esto no tiene nada que ver con el real sistema de castas que no se instaló, pero más o menos funcionaba, en el que se dividía entre peninsulares, criollos, mestizos, indios y esclavos y negros. Eso más o menos estaba, lo que ocurre es que no era un sistema fijo y impermeable, había mezcla de unos con otros. El sistema de castas, yo he hecho otro estudio con los libros estos. Tenemos, según un investigador, el más común investigador mexicano, nos dice que según los cuadros de castas había 56 castas distintas. Y esto se produce más o menos a finales del 18, 1700 y pico. Antes de eso, pues nadie habló de castas. Entonces asocian una cosa con otra cuando no tienen nada que ver. No se puede poner como ejemplo las 56 castas que aparecen en los cuadros costumbristas, ¿no?, porque eso luego no se aplica en la realidad. Entonces tenemos que en estos libros, por ejemplo en el de bautismos, hay 1600 registros y solo se hace referencia a una de esas 56 castas en 18 ocasiones. Con lo cual no es un sistema. El que a alguien le llamasen mestizo, pues no era un sistema de calificación de las personas. Y esto se produce en 18 ocasiones y se produce por un único fraile de los 50 o 60 que escribieron estos libros hacia finales del siglo XVIII. Pues este fraile a lo mejor tenía algún problema, quién sabe, pero estamos hablando de una excepción, no de la normalidad. Hablemos un poco de presidios aquí en este caso. Ahondando sobre el tema, no es que los soldados españoles exterminaron a los indios. Bueno, para todo Texas, que es del tamaño de España, quizá incluso España sea más pequeño que Texas, entre el presidio de San Antonio de Béjar, el presidio de la Bahía y el presidio de los Adaes, estamos hablando de unos 100 soldados. Me quieren decir, los soldados españoles bastante tenían con defenderse, como para estar aniquilando indios allí, en aquella zona. El caso es que España entra allí de forma más o menos continua, entra en 1690. Hay una serie de tribus indígenas. Cuando España se va en 1821, sigue habiendo todas las mismas tribus indígenas. Todas. Después de 25 años no queda ninguna, ya en época mexicana y en época norteamericana. Es imposible que 72 soldados que se tenían que encargar, como vemos ahí, de cuidar a la caballada. Cuidar la caballada implica pues que, claro, la caballada estaba, imagínense, 500 o 600 caballos que tenía cada presidio, no los tenían dentro del presidio, los tenían en los pastos.
y era muy común que los indios se los robasen. Pues ahí tenían a un mínimo de 7 o 8 soldados con un cabo. Pero eso lo tenemos que multiplicar por 2, porque los soldados son humanos y necesitan un relevo diario, ¿verdad? Pues tenemos ahí que de esos 72 soldados que había para el presidio, pues había 10 de guardia en el dicho presidio, había 34 en este caso dedicados a cuidar de la caballada, había otros 6 escoltando a un habilitado, había 7 con el correo había que llevarlo y no era un señor que se iba él solo para allá, no, tenían que ir 7. Había 10 que se habían destinado a comprar los caballos, luego había 2 que es el tambor y el armero, y 3 que estaban enfermos. Pues, oiga, con estos mimbres no te cargas tú a apaches, comanches y exterminas a todos los indios allí, ni loco, ni aunque tuvieses mucha voluntad de hacerlo. ¿Quiénes eran los soldados españoles? Los soldados españoles, quitando al capitán, que lo más normal es que saliese de España, el resto eran americanos. Eran criollos, eran mestizos y eran incluso indígenas. Y aquí se ve en este documento como un soldado, como es soldado, se le califica de español, evidentemente, porque en aquel momento todos, en cuanto estaban bautizados, ya se les nombraba, ellos mismos se nombraban españoles y tenían todos los derechos como españoles, igual que los de aquí. Pues eran nombrados españoles, pero ahí en este documento se refleja que es que este era un indio de nación tlaxcalteca. Y esto era muy común, que los indios se alistasen y formasen parte de los soldados de Cuera. Les tengo preparado luego aquí, ahora hablando ya de presidios, vamos a salirnos de aquí un momentito, porque aparte de esas fotos, ya hablando de lo que se dice leyenda negra, pues tenemos 4 momentos históricos, precisamente cuando más fuerza se hace con la leyenda negra. El primero es evidentemente cuando el Imperio Español está más fuerte, que son los enemigos, los ingleses, los holandeses principalmente, son los que la crean, la fomentan, es el momento más fuerte. Después tenemos la independencia mexicana, mexicana de todas las colonias. Es cuando para justificar esa independencia y conseguir que el nuevo país tenga fundamento y tenga fuerza, pues lo que se hace es castigar al anterior. Entonces se vuelve a apretar con la leyenda negra contra España. El siguiente es el desastre del 98. Tenemos al heredero real del Imperio Español, que es el Imperio Norteamericano. No descienden de ingleses, eso está clarísimo por muchos documentos y por muchos, ellos descienden directamente del Imperio Español, en muchos aspectos, aunque no lo reconozcan. ¿Qué ocurre? Pues que el hijo, para ser rey, tiene que matar al rey, tiene que matar al padre. Entonces, una vez que matas al padre, tienes además que aniquilar su memoria. Y eso que se hace con la leyenda negra. Después del desastre del 98 nos quitan las colonias que nos quedaban y entonces empieza otro momento de leyenda negra. Estos 3 momentos tienen una explicación y un sentido. Alguien sale beneficiado en estos 3 momentos. Quien no sale beneficiado para nada en ningún momento es el momento actual. Y es cuando más fuerte está la leyenda negra. Y es un tema exclusivamente político, de orientación política. Alguien está tratando, de la manera que lo están haciendo, de impulsar otra vez la leyenda negra. Y entonces pasa como a mí, que soy historiador, que no tengo orientación política, para ser sinceros, ni de un lado ni del otro. Y pues vaya donde vaya me llaman facha, porque hablo de España. Entonces ahora se le está dando, sin justificación política, porque nadie gana con esto, ni los propios que la están promoviendo ganan con la leyenda negra, pues la están promoviendo. Y es realmente triste. Entonces, a mí, por ejemplo, siguiendo un poco con esto, tenemos otros cuatro tipos de... Está por omisión.
maneras de practicar la leyenda negra, por omisión. No, España nunca estuvo aquí. Entonces, la misión de San Antonio de Valero cayó del cielo en el año 1836. En el año 1836 es cuando empiezan los Estados Unidos de América, ¿verdad? Se quedan con Texas y ellos se meten en la misión de San Antonio de Valero porque era el único edificio fortificado que estaba en San Antonio. El presidio nunca había estado fortificado. Se meten ahí y yo entiendo que los muros les cayeron del cielo, porque como España nunca estuvo ahí, esto es por omisión. Luego tenemos un borrado intencionado, ¿vale? Lo borramos, ¿no? España no lo nombramos, entonces Pero claro, esto entra en confrontación con la mentira que están diciendo, no, es que España tuvo la culpa de todo. Vamos a ver, si no estábamos, ¿cómo tenemos la culpa de todo? Defínanse, porque esto es una cosa contra la otra, ¿verdad? Y finalmente, pues, es convertir la excepcionalidad en generalidad. Tenemos, como les he dicho, en la Nueva Vizcaya 300 pueblos en los que se funcionaba como en España y que no hubo ningún problema. Los indios vivían pacíficamente y estamos hablando solo de una provincia. Imagínense de toda América. Si yo escribo un libro sobre las misiones, sobre las 1000 y pico misiones americanas, va a ser un libro muy aburrido. Tengo que nombrar una por una y tengo que hablar de normalidad. Todo esto era normal, no pasaba nada. Si eso lo resumo, pues me quedo con que la generalidad y la normalidad la explico en 20 páginas. Pero claro, eso es aburrido. Entonces, tengo que hablar de la excepcionalidad. Y entonces le dedico las otras 800 páginas, se las dedico a la excepcionalidad. Pues que sí, en una misión, un padre no hizo lo que tenía que hacer y castigó a los indios. Pues sí, que en otra pasó no sé qué y que en otra pasó no sé cuántos. Y entonces tenemos un libro de 900 páginas en las que 20 se habla de la normalidad y las otras 800 se habla de la excepcionalidad. Cuando uno termina el libro, dice, joder, perdón por las expresiones, qué cabrones eran los españoles. Eso es la excepcionalidad. El otro día tuve un debate en la radio y me sacaron un tema. Yo cuando empecé en la historia, la cuenta estaba en que los españoles habían cargado a 20 millones de indios en América. Ahora, lo último que me están diciendo es que la cuenta ha subido a 120 millones de indios en América. Esto está basado, por supuesto, sin evidencia arqueológica. Para nada. Esto está basado en lo que dice un catedrático catalán, que a todos les sonará, ¿verdad? Que se ha hecho famoso en base a decir esto. Y este catedrático se basa en una serie de historiadores de diversas nacionalidades, menos españoles. Parece muy bien. Miren, perdón. El ser humano es el único mamífero que vive como insectos. Colaboramos como insectos, hacemos todo como insectos. ¿Quiere esto decir que aniquilamos todos los recursos naturales que tenemos a nuestro alrededor? Los aniquilamos, acabamos con todo, acabamos con la madera porque la necesitamos para hacer fuego, para hacer energía, para hacer todo esto. Entonces, una comunidad humana necesita de recursos, y necesita principalmente de recursos energéticos, alimenticios, de todo tipo. Y esto genera una huella ecológica. Olvídense de la Pachamama. Eso que dicen, no, es que los indios, pobrecitos, ellos estaban en comunión con la naturaleza. Y entonces cuando mataban un ciervito le pedían perdón, todo esto. No, oiga, los humanos hemos sido humanos independientemente del continente en el que nos hemos criado. Y hemos acabado con todos los recursos. 120 millones de humanos es más de la población que tenía Europa en aquellos años. ¿Me van a comparar ustedes el desastre ecológico que ya en aquella época había en Europa comparado a la virginidad que tenía América?
O sea, allí no había 120 millones de indígenas. Imposible. Y esto se lo dice un arqueólogo. Un historiador, a lo mejor con documentos, pues se le puede ir un poquito la olla y decir, es que este documento dice tal. Bueno, pues también los ejércitos musulmanes hablan de 200.000 guerreros. ¿No? Exageraciones porque hay intereses de exagerar o no hay que hacer exactamente caso a todos los documentos que leemos. Tenemos excavaciones arqueológicas romanas de hace 2000 años en las que aparecen esqueletos. Esto sucedió hace 300, 400 años. ¿Dónde están las fosas comunes en América para esos 120 millones de indígenas? No han aparecido. Yo lo puedo aceptar. Oiga, enséñemelo. Es que no han aparecido. Es que las únicas esqueletos que nos han aparecido han sido precisamente, y lo están excavando los mexicanos, no lo están excavando los españoles, son el Huaytzompachtli, que es donde ponían las calaveras de los ajusticiados en lo alto de la pirámide. Los únicos esqueletos que nos aparecen son los que ellos han matado, no de los 120 millones supuestos que aniquilaron los españoles. No tienen pruebas, oiga. Les estoy preparando, que seguro que les va a gustar, porque yo todo el trabajo que he hecho ha sido para el público norteamericano, entonces les estoy preparando un libro. Yo hasta ahora, al estar allí, pues no me había preocupado por el público español, no pensaba que fuese a tener interés aquí en España, sobre la historia de los presidios y de los soldados presidiales en la verdadera conquista de Norteamérica. Porque lo que nos cuentan hasta ahora, nos han contado hasta ahora, es la conquista de México, que era una ciudad. Entonces se conquista esa ciudad. Durante 20 años después de conquistada, que era una ciudad con cierta civilización, un sistema cultural, político y económico, lo que dan los españoles es un golpe de Estado apoyado por muchos otros indígenas y se quedan con el poder político de México Tenochtitlán. Eso es fácil. 20 años establecen su poder sobre el territorio cercano a la ciudad. Desde 1540 hasta 1821 hay casi 300 años en el que se produce la conquista desde México hasta el Nuevo México, hasta Santa Fe. Y es una conquista que se va haciendo paso a paso. Y ya no es una conquista militar, es una conquista espiritual, en la que los soldados, con mucho cariño, porque así les obligaba su rey y sus virreyes, con mucho cariño y mucho tacto, van consiguiendo que los indios se reduzcan a misiones. Y entonces lo que se produce es una conquista espiritual. Tenemos en ese libro que les estoy preparando, en esos 300 años de conquista en los que se ha prestado muy poca atención hasta ahora. A ver dónde lo tengo. En esos 300 años, aquí estamos. Esto es lo que están viendo aquí, pues es si quiere abrir, pues son los archivos con los que trabaja un investigador. Al final vas acumulando como si fuese una biblioteca miles y miles y miles de archivos. A ver. No, estamos aquí. Esto no está publicado, se lo estoy ofreciendo aquí. Es lo que voy a publicar de aquí espero a los próximos meses. Es el libro sobre los presidios, la frontera norte, la verdadera conquista de Norteamérica. Y aquí pues se va a contar todo lo que es la historia de los soldados presidiales, los soldados de cuera en Norteamérica. Y todo esto está basado en documentos. O sea, esto no es una novela. No hay un personaje que se mete en la historia. Esto se va a leer como una novela, pero es que lo que hay que entender es que
La historia real de lo que los soldados presidiales hicieron en América es tan épica que supera cualquier romanticismo que se le quiera añadir con una novela. ¿Vale? Ya está más o menos, es un avance que les voy a dar aquí. Y esto está metido con documentos que van a poder encontrar. Ya estamos casi llegando. Pues como ven aquí en el Archivo General de Indias, documento de Guadalajara 28, o sea, todo esto está referenciado va a estar referenciado con documentos. O sea, esto no es una invención mía y ya les he dicho que no tengo ninguna orientación política. O sea, esto no va a ser un tema de fachas o rojos, como se obsesionan muchos en España por hablar sobre la historia de España, ¿verdad? En estos documentos, son documentos que no están en uso, no sé por qué, porque están en archivos, en el Archivo General de Indias, están en el Archivo General de la Nación, todos se pueden consultar online. No sé por qué, ahora mismo, pues he visto que hay gente que está publicando cosas acerca de los presidiales, que todo está bien, todo suma, o sea, no es... Pero se está publicando, centrándose prácticamente en dos documentos, pues lo que hizo Juan Bautista de Anza, ¿no? en la zona del Nuevo México, y nos lo venden como una victoria enorme, y los reglamentos, ¿no? El reglamento de Rivera y el de O'Connor no profundizan más. Es que tenemos toda la historia documentada, y documentada por los mismos capitanes de los presidios, por frailes, y no los están utilizando. Y ahí es donde está la épica de lo que hicieron los españoles en América. Bueno, pues yo se lo voy a... En unos meses se lo voy a publicar para que lo disfruten. Tenemos, pues, el capitán Urdiñola hizo historia en América. Estos documentos, lo que nos están diciendo, pues es lo que tuvieron que pasar españoles y soldados. Cuando digo españoles porque ya les he dicho, la tropa en base a que estaba montada, pues si eran españoles, ellos mismos se consideraban españoles, más honor que ese, ¿no? Entonces, yo puedo aceptar la crueldad en la conquista. Ninguna conquista se hace con flores. Ninguna. Pero lo que sí pido es que se acepte la crueldad indígena, que fue mucha. Vamos a ser justos, ¿no? Entonces, en estos documentos, ha sido una experiencia también para mí, el ir aprendiendo, leyendo estos documentos, pues lo que se dice, si ya los aztecas eran una sociedad caníbal, imagínense lo que estaba al norte, que no tenían ni sistema social, o sea, que eran tribus dispersas, todos practicaban el canibalismo. Entonces hay un documento muy interesante en el que, por ejemplo, los jijimes, todo esto, cada paso que se daba, cada conquista que se hacía de 50 kilómetros más allá, porque habían aparecido unas minas y entonces allí se iban, eso costaba una cantidad de sangre, de personas, de dinero, cada paso que se daba de ir 50 kilómetros más allá, y costaba años. ¿Qué ocurría? Pues que sí, alguna vez había algún abuso, y está documentado, y también he reflejado aquí los abusos, para que vean que somos imparciales. ¿Y qué hacían? Pues el virrey decía a los soldados presidiales, no, a ese le tenéis que capturar, porque cuando ese abuse de los indios se van a rebelar, que era lo que hacían habitualmente, van a matar a los frailes y a todos los que pillen por el camino y se van a ir a vivir a la montaña. Y todo este esfuerzo de vidas, trabajo y economía que hemos establecido durante 10, 15 años, se va a ir al carajo. Y entonces va a haber que volver otra vez. Y entonces los casos están bien claros. Los casos en los que hubo alguien que abusó de los indios están bien claros. Los capturaban y los mandaban a servir en presidios, o si eran personas de la nobleza, a esos sí los metían en la cárcel. Y, por ejemplo, Nuño de Guzmán, este terrateniente de aquí de Guadalajara, la Guadalajara de aquí, se le capturó, se le metió en el barco y se pudrió sus últimos años en Guadalajara, porque había abusado de los indios. Porque España trabajaba, España hacía su trabajo, y tenía leyes, y capturaba a los que se saltaban la ley, y los hacía castigar. Entonces los jijimes, por ejemplo, los jijimes se rebelaron
Según el fraile, que entró en una de sus cabañas, encontró 1.736 calaveras. La costumbre que había era matar a los enemigos y comérselos. 1.736. Si yo hubiese sido el fraile, pues a lo mejor entro en la cabaña y de puro asco, pues digo, aquí debe haber 1.700. No las he contado. A lo mejor él tampoco contó las 1.736, no lo sé. Pero si ya das una cifra exacta, puede ser que sí las haya contado. Y entonces el relato que hace el propio fraile es que sí, que allí en las ollas pues había cabezas y había pies y había manos y había todo esto. Entonces, si los soldados fueron malos, pues imagínense lo que tenían enfrente. Entonces no creo yo que fuese tan malo lo que hicieron, ¿verdad? Bueno, esto entra un poquito Hay un historiador mexicano, se llama historiador a sí mismo. Yo como concibo que el historiador tiene que ser como un notario, aquí están los documentos, tengan ustedes su opinión, pues hay un historiador mexicano que dice, miren, la historia... Voy flojeando ya. La historia de los aztecas. No podemos hacer caso a los documentos españoles, porque están escritos por los vencedores. Vale, pero cuando los aztecas aprendieron a escribir en castellano y escribían el náhuatl, escribían su idioma con caracteres, con letras españolas, porque hasta ese momento lo dibujaban, empezaron a escribir su idioma con letras españolas. Y tampoco podemos hacer caso a los aztecas después de la conquista, porque estaban influenciados por los castellanos. Pues entonces ya nos hemos quitado de encima todo lo que teníamos para escribir. El 99% de los documentos están escritos en castellano y el 1% están escritos en náhuatl. Ya no podemos hacer caso a la historia. Y se despacha el señor diciendo, la historia de los aztecas nos la tenemos que imaginar. Oiga, pues mire, imaginar es sinónimo de inventar. Y yo soy historiador. Si no hay documento, tiene que haber evidencia arqueológica. Y si no, no existe. En mis conclusiones puedo tratar de imaginarme, pero lo que no puedo hacer es la base de mi trabajo que sea la imaginación. Lo que nos dicen los documentos es que había canibalismo en Norteamérica, en todas partes. Y los relatos que hay es que se cargaban a la gente que iba, ya fuesen indios, españoles o lo que fuese, se los cargaban y hacían saña con ellos, los desmembraban, los dejaban en medio del camino con las tripas fuera. O sea, era un sitio brutal. Y entonces nos estamos ahora hablando de que no, es que los españoles eran muy malos. Bueno, ¿quiénes son los culpables? Vamos a hablar, por ejemplo, había un capitán Berroterán, que precisamente por no haber leído todos los documentos, pues hay gente que tiene mal concepto del capitán Berroterán. Capitán de presidio Berroterán. El capitán se fue con 20 años, se fue desde España, llegó allí y pues fue creciendo, debería ser un tío muy capaz. El caso es que a los 60 años llevaba 35 años de servicio en presidios, de servicios a la corona, y había sido capitán en varios presidios. Y pues él tenía sus propiedades, hizo su dinerito, no lo hizo del ejército, evidentemente. Eso nunca sucede. Hizo su dinerito, luego explicaré el cómo y el por qué, y nunca volvió a España. Entonces emigró con 20 años. ¿Qué lo consideramos? ¿Lo consideramos español o lo consideramos americano? Este capitán, por razón de su trabajo, mataría indios. Evidentemente, si estaban en guerra, los mataría. ¿Es mexicano o es español? Bueno, el capitán Berroterán tuvo hijos, y los hijos son criollos, porque son nacidos en América. ¿Son españoles? Estoy hablando de cara a echarles las culpas de algo, ¿vale? ¿Son españoles o son americanos? ¿O son mexicanos? Sus nietos siguieron
en el ejército y siendo presidiales. O sea, fueron toda una generación de soldados presidiales. Y ellos fueron presidiales incluso en época mexicana. O sea, ya eran mexicanos, evidentemente. ¿Eran españoles o eran mexicanos? Lo que quiero decir es, ¿a quién le echamos las culpas de matar a los indios? ¿Se las echamos a España? Porque ellos se quedaron en América y se convirtieron en mexicanos. Entonces, el señor López Obrador, ¿a quién tiene que echarle las culpas? Se las tiene que echar a los propios mexicanos. España se quedó en España. Esto quiero que lo entiendan, porque hablando del saqueo de las Américas, el quinto real, el famoso quinto real se convertía en el 10º real en las provincias en las que no había color. A lo mejor el rey pues sí sacó rendimiento a las provincias de Colombia, de Venezuela, porque allí había diamantes, había piedras preciosas, no lo discuto, pero lo que es en todo el norte, las cajas reales, las haciendas reales estaban siempre en números rojos. No se ganaba nada con ellas, porque de las cajas reales había que pagar a los soldados presidiales y había que pagar a los frailes. Y no porque se hiciesen ricos con ellos, sino con es que el dinero que se les daba a esta gente lo empleaban en los indios, en comprarles cosas a los indios. El quinto real se convertía en 10º en esos territorios, porque lo que había que promover es el asentamiento, la gente que fuese a vivir allí. ¿Y cómo se promovía? Bajándoles los impuestos a la mitad. Como hemos dicho, yo creo que España es la que legislaba. Llevó la vacuna de la viruela. Eso fue España. Llevó la vacuna de la viruela. El rey obligaba a tratar bien a los indios. Eso fue España. Pedía la construcción de hospitales, de escuelas, de universidades. Capturaba a los delincuentes, como les he dicho, y los llevaba a la corte para ser juzgados. Eso era España. Lo que luego hiciesen los españoles allí, que curiosamente se convirtieron en mexicanos en 1821 y ahora nos están echando la culpa, ya no era culpa de España. O sea, si yo les digo, ustedes tienen que hacer las cosas así, y ustedes hacen lo que les dé la gana, pues la culpa es suya, no nuestra. Miren, les hablaba de la épica de los militares españoles en América. Nos hemos dedicado, algunos escritores aquí, pues les he dicho, se han dedicado a hablar de Juan Bautista de Anza porque fue una maravillosa victoria. Yo lo que les voy a hablar en este libro que va a salir va a ser de derrota, de mucha derrota. Y derrota épica de los militares españoles. Porque, por ejemplo, pueden leer la expedición de Terán de los Ríos. Se juntan varios soldados de 3 presidios y van a intentar capturar a los apaches, que fue en ese momento en el que empiezan ya a despuntar. Van a intentar capturar a los apaches. Aquella expedición tarda 4 meses, perdidos por Arizona, por allí perdidos. Entre los 3 presidios van unos 100 y pocos soldados a caballo. Cada soldado llevaría 4 o 5 caballos, cada uno llevaba sus caballos, pues habría algunos que llevarían 3 y otros llevarían 6. Y van, por supuesto, como en todas las expediciones, van con 300 indios amigos, indios auxiliares. No había expedición que no llevase indios auxiliares. Desde aquí de España, desde España estoy viendo que, fijándose solo en lo que son los reglamentos de Rivera y de O'Connor, pues se piensa que llevaban a unos pocos guías. No, llevaban a 200 o 300 indios flecheros. Y esto ocurre desde el principio de la conquista hasta el último momento. Indios flecheros a los que les pagan 2 reales diarios. ¡Oh, qué sorpresa! Los españoles pagaban a los indios, por supuesto, y todo eso está escrito y está en los documentos. ¿Por qué llevaban indios flecheros? Pues porque hasta casi el mediados del siglo XVIII, cada soldado español y después se tenía que pagar sus propias armas, sus propios caballos,
su propia pólvora. Todo esto se lo descontaban, les pagaban un sueldo poco y además se tenían que pagar todo esto. Entonces había soldados, ya veo que nos tenemos que ir, ¿verdad? Había soldados que hacían más dispendio y había otros que no. El arcabuz se estuvo utilizando hasta mediados del siglo XVIII. No la escopeta, como nos quieren vender, ¿no? Que la escopeta. Los españoles estaban súper equipados, ¿no? Pues los pobres no estaban muy equipados. Iban con el arcabuz. El arcabuz requiere de 1 minuto de carga. Entonces, hacían su descarga y a ver cómo cargas un arcabuz en 1 minuto subido a un caballo cuando te están lanzando flechas, pues muy difícil. ¿Qué hacían? Retroceder, se escapaban de las flechas, cargaban. Lo que vieron es que necesitaban a unos indios flecheros que estuviesen acosando a los enemigos mientras se producía la recarga. Y cuando ya no tenían más ganas de recargar, pues lo que hacían es que cargaban con el caballo a espada y a lanza. O sea que nunca hemos estado bien equipados, lo siento, y a lo mejor algún alto mando o representante del ejército, pues esto le puede sentar, pero nunca hemos estado bien equipados ni bien pagados. Y esto está en estos documentos. Lo que se ha hecho como siempre, con imaginación, con cumplimiento del deber. Les estaba hablando voy a terminar con esto ya. Les estaba hablando del capitán Terán. El capitán Terán llega un momento que en su expedición van intentando cazar a esos apaches que se les han ido. Ya han recorrido 20 leguas. Esas 20 leguas son 100 kilómetros. 100 kilómetros caminando. Los indios flecheros iban caminando. Bueno, pues resulta que en ese ojo de agua los indios les habían contaminado el agua en el anterior. Se habían puesto enfermos y recorren sus 50 leguas porque estas 50 leguas les iban a llevar hasta un sitio que se llama las Lágrimas de Santiago, allí en medio de una montaña. ¿Por qué se llama el ojo de agua las Lágrimas de Santiago? Imagínense ustedes a 100 soldados enfermos. El capitán Terán murió en aquella expedición. Ya llegó un momento en que los indios y algunos soldados le llevaban en una camilla a hombros. Imagínense recorrer 100 kilómetros con un señor cargado encima de una camilla. Iban otros 2 capitanes de los otros 2 presidios. Y entonces llegan 100 soldados al ojo de agua de las Lágrimas de Santiago y llegan 300 indios flecheros y llegan 200 caballos y las vacas. Y los ojos de agua de las Lágrimas de Santiago eran precisamente eso. Había que chupar la roca, porque caían 2 gotas. Y entonces, en este momento, todavía que tenían que recorrer otras 20 leguas hasta la sierra de Gila, que era donde se habían refugiado los apaches. Y les quedaban, pues a cada presidio le quedaban 3 soldados sanos. No podían ni cuidar la caballada. Bueno, pues hicieron una junta de guerra para decidir a ver si seguían o no seguían. Oigan. Y la junta de guerra es necesaria para justificar por qué se habían retirado y por qué habían sufrido esa derrota y por qué no habían ganado a los apaches. Pues está muy claro. Porque de los ojos de las Lágrimas de Santiago no había para más y había que volverse. Y ese es el cumplimiento del deber que siempre han tenido los españoles y sus ejércitos cuando han ido fuera. Que hasta el último momento se ve la posibilidad de llegar. No se llegó. Esa es la épica. No solo Juan Bautista de Anza y su victoria sobre algunos apaches. Y tenía más, pero se lo voy a dejar aquí porque ya veo que me he excedido en mucho. Muchas gracias. Y como viene siendo habitual, abriremos un turno de preguntas. Recuerdo que tienen a su disposición unos micrófonos inalámbricos para mayor comodidad y sobre todo claridad. Profesor, en el título de su conferencia viene desmontando la leyenda negra. Creo que no ha dado datos suficientes sobre integración, sobre
títulos que han diferenciado. En fin, creo que nos ha dado incluso números que hacen ver lo que realmente es una auténtica leyenda negra. Pero me ha parecido entenderle que usted cree que el origen de todo esto es político. También nos ha dado un dato, esos escritores de libro que si el libro se les queda muy anodino, recurren a todo aquello que puede ser más entretenido, más vendible y posiblemente hayan fomentado más con esas, digamos que, historias morbosas. Yo puedo entender que en América del Sur, Centroamérica, puede haber determinados movimientos políticos que le vengan muy bien atacar nuestro sistema de vida, nuestra historia, y eso posiblemente apoyado en potentes medios de comunicación. Pero en Norteamérica, en Estados Unidos, que son más analíticos, más críticos, le voy a hacer dos preguntas. ¿Realmente existe tanta leyenda negra como nos llega de que no hay Colón ya que le quede cabeza en monumento en Norteamérica? Y allí puede haber alguna finalidad política en fomentar y en difundir en Estados Unidos esa leyenda negra. Sí, es interesante la pregunta, mucho. Bueno, digamos que el socialismo, perdón, he dicho socialismo, la izquierda latinoamericana, y la llamo latinoamericana porque a pesar de que es hispana, pero ellos se empeñan en ser latinos. Uno se da de bruces contra la pared tratando de cambiar ciertas cosas. Pues ellos evidentemente tienen un interés político actual, pero no les beneficia. Eso es a lo que yo iba. El norteamericano, en cambio, la leyenda negra que practica es muy distinta. Es una, y esto es mi opinión, ¿de acuerdo? Es una leyenda negra, mi opinión basada en que llevo allí viviendo 8 años y es lo que he visto, basada en ignorancia. La leyenda negra norteamericana había un interés claro y grande en promoverla en el desastre del 98. España ha sido el aliado más fiel que ha tenido los Estados Unidos en toda su historia, más incluso que los británicos, porque les ayudamos en su independencia y les hemos seguido ayudando a pesar de todo. Ustedes como militares seguro que lo saben, no hace falta nombrar, si la nombramos a Rota, a Torrejón, y sin embargo con ellos tenemos la imagen de que somos el enemigo. ¿Por qué? Por el desastre del 98. Entonces ellos cuando les preguntas, no, pero España era el enemigo, ¿verdad? Desastre del 98. En ese momento, los historiadores norteamericanos elaboran una historiografía de lo que había sido la América española, de acuerdo a todo esto, mienten más que hablan, y no lo cambian. No lo cambian en 100 años. No lo han cambiado. Y yo me estoy topando con este tema y no me hacen caso porque soy extranjero. No lo han cambiado. Entonces lo que tenemos ahora, y desgraciadamente lo tenemos en todo el mundo, no solo en los Estados Unidos, es un copia y pega. Entonces salen historiadores y en lugar de bajarse a leer a los archivos, a leer los documentos originales, hacen un copia y pega de historiadores anteriores. De los historiadores de finales del 19 y principios del 20 que hablaron de la leyenda negra, la fomentaron a muerte, la leyenda negra española, porque España era el enemigo, era el imperio sobre el que los Estados Unidos quisieron triunfar en ese momento para convertirse en imperio. Claro, contra los ingleses no se querían meter. ¿Y qué quedaba de los rescoldos del Imperio Español? Pues nos quedaba Guam, Filipinas, Cuba y Puerto Rico. Y fue todo lo que nos quitaron, a base de leyenda negra. Se hicieron un autoatentado en el Maine y de ahí viene lo que ahora se practica. ¿Qué ocurre? Que durante 100 años pues han hecho un copia y pega y no se han preocupado primero en escribir de verdad la historia y no les ha interesado tampoco. Y el americano, como ahora mismo es el imperio dominante y es el ombligo del mundo y se creen, pues no necesitan reevaluar la historia de otros. La suya a lo mejor, pero la de otros no les interesa reevaluarla. Eso se enseña en las escuelas y cuando algo lo enseñas en las escuelas, cuando a los niños son como esponjas, eso se lo metes
de niños ya no lo cambias. Yo lo he cambiado, me ha costado mucho trabajo. A mí aquí en España me metieron otra historia. Y en base a trabajo, pues lo he podido cambiar. Pero el americano no tiene ningún interés en cambiarlo, está a gusto, está conforme con esa historia. Hay mucho movimiento. ¿Queda alguna estatua en pie? Pues alguna queda. Mira, allí en San Antonio el año pasado precisamente quitaron la de Colón. Ahora estamos peleando con un historiador local que es Andrés Tijerina, que es descendiente de españoles. Estamos peleando porque le pongan una estatua a Fray Antonio de San Buenaventura y Olivares, que es el fundador de San Antonio, es el que llevó la misión de San Antonio de Valladolid. Estamos peleando y parece que lo vamos a conseguir, pero yo he perdido, por ejemplo, una batalla que había ganado el año pasado y van a cambiar el nombre de la Plaza de Armas a Plaza de la Inclusión. Mira, la Plaza de Armas es la plaza más antigua de San Antonio. El San Antonio se construye alrededor de la Plaza de Armas. Y entonces nos han ido quitando pedacito a pedacito a lo largo de 100 años y ahora pues han terminado por poner como es Inclusion Circle in the Plaza de Armas. Y el primer año la pude, con movimiento en redes sociales, lo pude parar. El concejal que la estaba, como siempre hispano, que lo estaba promoviendo, no pudo sacarlo adelante, pero este año no lo he podido parar. Este año lo han cambiado. Y lo han cambiado 6 concejales, allí son 10 concejales, lo han cambiado 5 concejales con el apoyo del alcalde, que son demócratas. Y todos hispanos. Es que el problema, yo se lo digo, hay mucha gente que está empeñada en que el enemigo, el anglosajón es el enemigo. Sí, era el enemigo entonces, ahora ya no es enemigo. El anglosajón nos ataca por ignorancia, como les he dicho, porque no tiene interés. Pero el que nos ataque y nos hace mucho daño lo tenemos aquí dentro, en España y en Latinoamérica. Son los peores. A mí los que más cera me dan son siempre hispanos. Viene uno, le lees y dices, joder, no. Nombre español. Morcillo, por ejemplo. Oye, Morcillo, pues no puede ser otra cosa más que español. Hispano, descendientes de hispanos. No sé si he contestado. Gracias. Una pregunta más de Comisario. de presidio, soldados presidiales, probablemente sea en mi ignorancia, no sé exactamente a qué se refiere. ¿Es un lugar de confinamiento? ¿Es un poblado? ¿Una nación? No, yo se lo aclaro tranquilamente. Se lo aclaro muy bien. Y esto lo voy a aclarar muy bien en el libro cuando salga. Son como un capítulo que dedico a este tema. Presidio es una palabra que viene del latín, presidium, que significa presidente. O sea, yo ahora mismo estoy presidiendo esta sala, porque estoy viendo a todo el mundo y estoy, digamos, un poco gestionando las preguntas. En este caso las gestiona el comandante, pero estoy presidiendo la sala. Entonces, los soldados presidiales eran los que presidían el territorio, los que estaban vigilando el territorio de que nadie se moviese. Y esto está en los diccionarios. Hay muchas veces muchos errores que veo en la historiografía norteamericana. Es por eso, porque ellos agarran un diccionario español y dicen, no, esto significa tal. Oiga, pero no, es que estamos en 2022. El diccionario que tiene que agarrar usted es el de 1700, para saber qué es lo que significan las cosas. Entonces, presidio eran los soldados, no era un fuerte. Lo confunden con fuerte. Era el grupo de soldados. Al igual, y ustedes lo van a entender muy bien, al igual que cuando estamos en campaña, el cuartel general, ¿dónde está? Pues no es un edificio, es el grupo de oficiales que están presidiendo la batalla, ¿verdad? Y entonces a veces se establece en una iglesia, a veces se establece en pues, donde sea. El presidio es lo mismo, es un grupo de soldados que presiden el territorio. Y a veces necesitan, la mayoría de las veces, necesitaban una fortificación para protegerse y a veces no. Como en el caso de San Antonio, no construyeron fortificación, las diversas inspecciones que fueron, siempre lo recomendaron, nunca se construyó. Entonces, es el grupo de soldados que presiden el territorio. Había 3 tipos, o algunas más, de condenas en el derecho español en aquella época. Te podían condenar a minas, te podían condenar a galeras, ¿verdad?, que era el peor. Te morías ya en la galera, dando remos, y te condenaban a presidios. Podías ir a presidios a construir los muros del presidio,
o podías ir a presidios a servir como presidiario, como presidial, como soldado presidial. No, pero es que se podía escapar. San Antonio estaba a 300 kilómetros de cualquier... Nadie se iba a escapar, pues si cualquiera que pusiese el pie fuera y no fuese armado y con 7 o 8 compañeros se lo cargaban. Es que así es como estaban. Entonces lo podían condenar perfectamente a presidios y nadie se escapaba de presidios. Y al final se reformaba porque se convertía en un hombre derecho siendo soldado presidial. Y entonces, ¿qué ocurre? Los condenados a presidios. Cuando ya los presidios se extinguen, se deja de utilizar en ese momento se empieza a relacionar la palabra presidio con la palabra presidiario. Cuando los presidios dejan de funcionar como tal, y hablamos a lo mejor de cuarteles entonces el presidiario sigue refiriéndose a el tema presidiario. O sea, se cambia, a lo largo de la historia se cambia el significado de la palabra presidio. Pero en origen es el grupo de soldados que presiden el territorio y pues... No sé si... ¿Hay alguna pregunta más? Sí, Coronel Zaya, segunda fila. Profesor García, ha hecho relación efectivamente a esa vida de los presidios, y yo he leído una relación del viaje que hizo precisamente el capitán ingeniero Nicolás Lafora, que se recorrió nada más y nada menos que 2.878 leguas, hay a lo mejor 40 leguas de diferencia, pero eso al cambio, no sé si con el número de Felipe II a 6 kilómetros la legua, más o menos, pues supone casi 15.000 kilómetros, en casi 2 años. Y va contando precisamente en el año 1766 la vida de cada presidio a lo largo de toda esa frontera norte entre los indios, las naciones indias y Nueva España. La verdad es que nuestro problema es que no leemos verdaderas joyas que tenemos. Tenemos muchas joyas del siglo XVIII, en el siglo XVII y anteriores que nos podrían aclarar exactamente y desvelar y poder contraatacar de alguna manera ese ataque feroz de la leyenda negra. A mi entender, la leyenda negra está fomentada, pero no desde el punto de vista de la ignorancia. Quizás decimos que los norteamericanos de Estados Unidos no han participado de la leyenda negra en el aspecto de que, como no la conocen, no saben, pues mantienen esa leyenda negra anterior, del 98. Pero es muy anterior al 98 la leyenda negra, bastante anterior a la leyenda negra. A mi entender, la toman de los ingleses, la mantienen y después toman el relevo a los ingleses. Precisamente porque con la leyenda negra, esos países sudamericanos recién independizados estarán bajo su poder. Y así es. Y yo estoy haciendo un pequeño trabajo precisamente sobre Cuba. Tenemos una asociación cultural precisamente con 4 investigadores voluntarios de aquí en el museo. Y entonces nuestra misión es darle un poco el aspecto histórico a determinados fondos, si nos lo solicitan. Y hablando del año 98, estaba echando la tramoya. Yo lo titulo, a mí me correspondió la tramoya del año 98. Y claro, la tramoya del año 98 me ha llevado tan atrás, que me ha llevado precisamente a los orígenes de la independencia. Me está llevando hasta Miranda, el precursor, y me lleva a Inglaterra. Y luego, cuando avanzamos en el tiempo hacia el 98, me lleva a Estados Unidos. Pero un Estados Unidos que no permite la aglutinación de los países hispanoamericanos, sino todo lo contrario, fomenta la leyenda negra para que los países hispanoamericanos estén divididos entre ellos, repartidos para precisamente utilizar su poder. En Panamá, en Colombia, en México y por último ya, la guinda del pastel es Cuba. Entonces, difiero en ese aspecto de la inocencia de todos los americanos, sino que ha sido motivada, no la cambian porque le da beneficios.
Y ahora estamos con el indigenismo, porque ya de esa manera ya no queda nada que pueda aglutinar a Hispanoamérica. Divide y vencerás, disuelve y coagula. Sí, en este caso lo que yo me estaba refiriendo con este tema de la ignorancia, me estoy hablando al común de los americanos. Sí, desde luego que hay una élite que le interesa esto, pero yo me estoy refiriendo al común de los americanos. El por qué vas a un sitio y te dice, oh, los españoles mataron y se llevaron el oro, porque no sabe más. Eso sí que está basado en la ignorancia, ¿no? Evidentemente yo no tengo acceso a saber qué es lo que tejen y manejan las élites, que seguramente pues esto lo están haciendo de forma intencionada. Pero lo que es el común de los americanos, yo sí le garantizo que es por pura ignorancia. No se han preocupado de informarse. Y muchas veces, y yo no se lo digo solo a los americanos, se lo digo a los españoles. Les digo, mire, sí, pruébeme lo que está diciendo. Porque lo mismo que yo seguí el mismo camino, estoy seguro que si tratan de probar la existencia de la leyenda negra, se van a encontrar con todos los documentos que yo me he encontrado y van a aprender y van a decir, pues qué equivocado estaba. Entonces, por eso digo que está basada en la ignorancia. En el común de los americanos no es algo que hagan adrede. No son la pérfida Albión, pues a lo mejor en las élites, pero no en la parte de abajo. En la parte de abajo es lamentablemente ignorancia. Si no tuviésemos tantos ignorantes y la gente leyese más, no tendríamos este problema. Otra segunda pregunta, ya abusando un poco del tiempo ya, es en esa, digamos así, fase de avance de la frontera norte hacia el norte, se producen traslados voluntarios, lógicamente, de poblaciones que de alguna manera hacen las funciones de colonos hacia el norte. Es decir, los tlaxcalenses, hay una expedición de tlaxcalenses que va hacia el norte. Tlaxcaltecas. Tlaxcaltecas. Tlaxcala es su ciudad. No, es que se ofenden de mala manera, sí. Si no lo llamamos mal, hay que tener cuidado. Precisamente la fiel Tlaxcala. De alguna manera, avanzan hacia el norte para que, de alguna manera, la frontera dé un salto más al norte. Que ese territorio ya, de alguna manera, está pacificado, ya vamos a cultivar, vamos a tener ganados, vamos a tener haciendas, vamos a tener ponerlo en producción precisamente para que esos indios que de alguna manera se han quedado ahí estabilizados puedan alimentarse y puedan subsistir y puedan progresar cara al futuro. ¿Eso se da por lo corriente o no? Sí, de forma obligatoria nunca. Siempre fue voluntario. Sí, siempre. Todas las cédulas reales, por ejemplo la de los canarios que fueron después a poblar San Antonio. Pues mire usted a ver si de forma voluntaria y si ellos quieren acceden a irse a tal sitio. Y entonces sí, a los tlaxcaltecas sí se los utilizó mucho para fundar nuevos asentamientos y a muchos de ellos se los hacía vivir en las misiones. ¿Por qué? Porque las misiones, como les he dicho, no es algo que lleguen y abran la puerta como un restaurante a que llegue gente. No, lo que hacían era llevar indios que ya estaban hispanizados a vivir en esa misión que ellos querían y los nuevos, los neófitos que llegaban a la misión veían cómo gente igual que ellos vestían con ropas españolas y se comportaban de manera distinta y les servían de modelo. Entonces lo que se hace con misión tras misión, paso a paso, es llevar a alguien que hace de modelo para que los demás pues digan, oye, pues se vive mejor aquí que no hay en una tienda sufriendo penurias. Y ese es el sistema que se utilizó. Se utilizó un sistema de modelos, no de imposición. Eso se ve en todos los documentos. Es que no... Que en algún caso la excepcionalidad pues sí, abusase de los indios, sí, de acuerdo. Pero claro, escribimos 800 páginas de excepcionalidad y tenemos lo que tenemos. ¿Alguna pregunta más? Pues, mi coronel, con su permiso, si le parece. Sí, simplemente nosotros queríamos expresarle primero la felicitación por el accidente que nos ha dado esta tarde y el agradecimiento al Museo del Ejército por haber compartido esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Con esto damos por finalizado este acto. De nuevo, muchísimas gracias por su asistencia y muy buenas tardes, casi noches.